Bienvenidos sean todos a su programa de Mundo Cristiano. En el día de hoy con nuestro hermano Carlos, como siempre. Así es. Compartiendo con todos nuestros oyentes que están allá en su casita y también a las personas que nos escuchan por YouTube para ver que puedan compartir este contenido por sus redes sociales para que este mensaje de aliento, de salvación, mensaje de la palabra de Dios pueda llegar a otras vidas. Así es, así que ya ustedes saben, queremos decirle que nuestra congregación está ubicada en la España número 86 y el pastor es nuestro hermano Alvin Carrasco. En el día de hoy tenemos ¿por qué pelean Palestina y Israel, Así Carlos? ¿Cuál es el problema? La palestra pública. Y Ciertamente, nosotros los cristianos, la que nos corresponde con eso. Porque sí, hay algo que tenemos que hacer una explicación ahí, porque hay veces que se citan textos fuera de contexto y hay un sinnúmero de cosas, Carlos, que se dan allí que es necesario entender. ¿Por qué pelean Israel y Palestina? Ese es el tema. A la luz de la palabra le estaremos tratando y vamos así, claro, un poco de historia, Así es, no así tanto, de manera resumida, lo más que se pueda. Usted, y lo vamos a tratar para que usted pueda entender a la luz de la palabra del Señor. Nada, señores, nosotros como siempre culto a los domingos a partir de las 8 de la mañana con nuestra escuela bíblica y luego tenemos lo que es servicio de acción de gracia. Así que ya ustedes saben, hermanos, y saludando a todas las personas que en sintonía está con nosotros siempre. Carlos Ávila. Inmediatamente vamos a entrar al tema porque queremos hacer la explicación correspondiente, históricamente hablando de lo que está aconteciendo, lo que ha pasado y tiene eso fue un conflicto más reciente, fue eso el día 10 me parece, el pasado 10 de este mes de mayo que nosotros, ¿verdad? Y que aún siguen en tensiones, Sí, ¿verdad? claro, hay una tensión terrible y una primera ataque, unos 130 misiles fueron lanzados contra Israel y ya ustedes saben, conocen, bueno, han visto los noticieros y demás, pero nosotros siempre, cada cierto tiempo, en el 2014 también tuvo situaciones de esta naturaleza. Sí. No se había desde el 2014 escenificado problemas, conflictos de esta naturaleza a ese nivel. Entonces ahora vemos lo que está aconteciendo. Y por eso nosotros, el tema en el día de hoy, ¿por qué pelean Israel y Palestina? Siempre se ha hablado de esto. Y Carlos, nosotros tenemos que irnos a la historia bíblica, ustedes conocen y saben qué pasa, Dios llama a Abraham, Dios lo llama. Dicho sea de paso, antes en 3:15, Dios hace una promesa. Dios le hace una promesa aquí en 3:15 que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es como le llaman los estudiosos y teólogos el protoevangelio, le llaman esto, y ahí hay una promesa de que del fruto de la mujer iba a venir un Salvador por la situación que el hombre cae en pecado. Y en ese momento, cuando el hombre cae en pecado, en ese momento se le da una promesa. La promesa era que del fruto de la mujer iba a venir un libertador que nos iba a libertar de lo que es la esclavitud del yugo del pecado. Entonces, ahora se llama Abraham, Abraham es llamado de Ur de los Caldeos, y se le dice que se le iba a dar un pueblo, ¿verdad? Y que su descendencia iba a ser como la arena. Como la arena del mar. Entonces se le da esa promesa a Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos y llega a Canaán. Allí él no posee la tierra. Hacen campaña. Sino que se establece allí en tiendas de campaña, como lo establece inclusive el mismo, nace Isaac, luego entonces viene Jacob. Jacob, ustedes conocen, tiene 12 hijos y ya la historia, uno de ellos es José, que es donde es vendido, va a Egipto, se produce una hambruna terrible, esa hambruna provoca que el pueblo, o mejor dicho, la familia, porque Israel no existe como nación, hermano. Para ese momento. No, en ese momento no hay señal de Israel, en ese momento son los 12 hijos de Jacob, pasa Jacob con su familia, porque por un sueño que interpreta José, José es
¿verdad? Es puesto como segundo del faraón en Egipto y él lleva a su familia, unas 70 personas, a Egipto. Surge un faraón que no conoce ni sabe de José. ¿Y qué hace? Que esclaviza al pueblo de Israel. Israel tiene allí 430 años esclavizado, sale de allí porque es llamado Moisés. Moisés toma al pueblo, saca de la esclavitud y por todo el desierto lo conduce, que es lo que es conocido como el Éxodo. ¿Verdad? Vamos bien, ¿verdad? Sí, sí, vamos. En el Éxodo, estamos resumiendo mucho, cortando muchas informaciones. Es lo que se conoce como el Éxodo. Allí llega, entonces no entran ninguno a la tierra prometida, Canaán. Pero la ven de allá. La ven de lejos, el mismo Moisés la ve de lejos. Lo único que entran es Josué y Caleb. Sí. Y los niños que no conocían ni el bien ni el mal, ¿te acuerdas la lectura que hicimos? Eso entran también. Eso no les es imputado el pecado. Ellos entran también. Pero Josué entra, toma la tierra. Sí. Y allí ellos duraron cientos de años cuando conquistan la tierra de Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Ellos duran cientos de años hábil ahí viviendo y demás. Luego llegaron los babilónicos. Sí, ahí vamos a resumir esa parte ahí, que fue el primer imperio gentil. Pero vamos a tener que llegar, bueno, dicho sea de paso, los romanos, que toma toda ese lugar de ahí, toda esa franja, la conquista. Primero los griegos, y luego como Roma asume Grecia, se queda con toda esa península, entonces pasa ya Israel a ser parte península del imperio romano. De hecho, sea de paso, cuando nuestro Señor Jesucristo nace, ya estaba el imperio romano dominando a Israel. Ya Israel no era una nación libre e independiente, sino que estaba bajo un imperio. Pero ya para Carlos, el año, dicho sea de paso, en ese tiempo, entonces tenemos que seguir cortando informaciones para poder... Luego los romanos ya salen del pueblo y entran entonces el otomano, que es el árabe, que incluso gobierna toda la península porque coge Egipto, Turquía, toda esa, Medio Oriente completo, incluso Europa Central, porque cogieron España, Mediterráneo, Italia, prácticamente... Solo le faltó casi poquito de Italia, que fue que no llegaron a Roma, pero prácticamente gobernaron casi todo. Dicho sea de paso que esa es una obra que se la deben a este muchacho, a Mahoma, que la obra grande de Mahoma fue unificar al pueblo árabe, que era pueblo nómada, que se iban de pueblo a lugar en lugar, como América Latina, más o menos. Estaban distantes. Entonces, andaban con le decían beduinos. Bueno, entonces ellos lo logran, una de las obras grandes, la obra grande de Mahoma es unificar en una lengua y en una religión parte del mundo árabe, y por eso es que viene. Entonces quise hacer ese señalamiento porque tú hablas de los árabes. Entonces, cuando viene el Imperio Otomano Ávila, allí y dura, ¿cuánto? Dura un tiempo allí, ya hasta el año... vamos a decir, hasta el 132. No, espérate, en el 132 los judíos, liderados por un revolucionario judío de nombre Simón Bar Kokhba, entonces se levanta contra el Imperio Romano antes de llegar ahí al otomano. Y ahí donde el imperio pierden, para el año 135 más o menos, ya ellos son derrotados con Bar Kokhba, y ellos son, el pueblo judío es desterrado completamente, enviado al exilio por el mundo entero. Llegaron a tan lejos que hasta llegaron a nuestras playas, República Dominicana, y desde ese tiempo, más o menos desde el año 135, no hay un judío en esa tierra, porque es esparcido. Entonces, Carlos, al ellos ser sacados de ahí, entonces los romanos, para borrar toda, vamos a decir, rastro de Israel, cambia los nombres. En la parte de Israel le pone a él a Jerusalén, le puso a él a Capitolina. Y el propósito de los romanos era no solo judíos, porque era más parte, vamos a decir, la cultura medio oriental, que porque ya los árabes gobernaban todo eso. Lo que pasa es que los judíos ya pasan a ser cristianos, inicia un odio y quieren conquistar de nuevo Tierra Santa.
Entonces ahí es que comienza entonces a tener lo que se llamaban las guerras santas, que comenzaron a sacar entonces a todos los árabes de toda esa tierra. Entonces también hicieron asentamientos cristianos en Jerusalén. Ok, ok. Entonces ahí prácticamente al sacarlo todo, entonces ya no era un estado árabe, sino que era gobernado entonces pero por Roma moderno, que ya no era el mismo imperio que había desaparecido. Ok, pero ya entonces nuevamente cómo regresan esos judíos, cómo regresan nuevamente a sus tierras, ahí donde se levanta el sionismo por el intelectual Hellerz, de nombre apellido Hellerz, que comienza a motorizar todo esto. Sí, sí. Ahí entra una familia muy importante, la familia de me parece que no me acuerdo ahora, porque habían banqueros, no me acuerdo ahora, pero sí lo tengo por aquí. Los Rockefeller, No, que hubiera mucha familia americana una también. familia que comienza a darles mucho, vamos a decir, darle financiamiento al pueblo, y ellos comienzan a comprar tierras allá, los que van llegando le están dando dinero para volver nuevamente a sus tierras, y ahí es donde entonces... tierras que eran ya gobernadas por Inglaterra, porque Inglaterra tenía... y dimos un salto ahí, porque viene Inglaterra y toma y quita todo al Imperio Otomano para el 1910. No, y le ganó al romano. Acuérdate que Roma incluso le robó lo que pasa es que hubieron muchos enfrentamientos, es que cambiaba de muchas manos, pero ya el último en quedarse con el asentamiento de las Indias fue Inglaterra. Entonces Inglaterra tenía una situación. Inglaterra puso en las manos de la ONU la decisión de estas tierras. Claro. La ONU toma una decisión dándole el 55% de las tierras a Israel y un 45% a Palestina, a los palestinos. El mundo árabe se vuelca y entiende que es una injusticia y entiende que los dos imperios del momento más importantes, Inglaterra y Estados Unidos, estaban apoyando a Israel. Entonces comienza la guerra, la famosa guerra de los 6 días, pero Israel toma todavía más terreno y ahora se queda con el 77% del territorio. Los palestinos ven a Israel como un invasor que vino y les quitó sus tierras. Y entonces, ahora ellos, para Israel, para los palestinos, ellos ven a los judíos como las personas que vinieron a invadir sus tierras y se las quitaron. Es como te puse el ejemplo de la ilustración, como que los taínos que se fueran por todo el mundo cuando aquí, antes de llegar a los españoles, ¿verdad? En la isla, la Hispaniola, habían taínos y que ellos se hubiesen escapado y luego 400, 500 años, que ya vemos muchos dominicanos, ellos vinieran y dijeran, estas tierras nos pertenecen y nos sacaran, entonces y nos mandaran al exilio, entonces nosotros íbamos a ver a los taínos como que nos sacaron y nos despojaron de nuestras tierras. Aquí yo tengo también que la ciudad de Jerusalén, entonces se dividió en dos lados y tanto un lado palestino, la parte oriental la nombró como capital y entonces los israelitas, el lado la nombraron como su capital. Entonces de ahí arrancaron los problemas. Entonces ahí es donde que cada quien se proclama como dueño de esos terrenos, entonces de ese lugar, de esa área, y tanto ellos dicen que es de ellos como el otro dice, o sea, que es una batalla constante que no tiene final. Y no tiene solución humana. La única solución que pudiera tener es a través del Evangelio, que puedan abrazar el Evangelio, tanto judíos como los árabes. Porque ahí donde está, que donde viene entonces la parte bíblica, que es donde siempre se toma Ávila y donde siempre la gente comienza a orar por Israel. Tenemos que orar por Israel. Y los palestinos que están allí entienden y ellos lo ven de una manera. Y lo ven también como un favoritismo. ¿Qué es lo que se creen esta gente de Israel? Y pasa entonces todas esas cosas importantes también, Arturo, que dentro del mismo pueblo, dentro del mismo Jerusalén, uno de los pleitos más grandes es la mezquita que está construida exactamente donde estaba el antiguo templo de Jerusalén. Entonces, cada vez que ellos me presentan la maqueta, presentan el plano, eso sube las tensiones con los árabes, porque prácticamente ellos dicen que tienen ya todo el programa hecho para construir su iglesia y la iglesia la van a construir ahí donde está la mezquita. La mezquita actual, siendo la mezquita,
prácticamente el centro de la religión. Dicho sea de paso, Jerusalén es vamos a decir, en Jerusalén se concentran las tres religiones mayoritarias del mundo, que sería el judaísmo, el cristianismo y el islam. Con las tres, con tres propiedades bien grandes. El Muro de los Lamentos. Exactamente, o sea que ya tuve. Entonces, en el capítulo 12, Ávila, del 1 al 3, tenemos que leer ahí la promesa que se le hace a Abraham. Sí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. ¿Oíste? Ahí él está hablando ¿a quién? Ahí ese texto le está hablando a Abraham. Así es. Maldeciré a lo que te maldijeren y bendeciré a lo que te bendijeren. Así es. Porque Israel todavía no existía como nación. Al pueblo de él. Le está diciendo a Abraham, le está diciendo, voy a bendecir a lo que te bendijere y a lo que te maldiga, también voy a maldecir. Pero él está dándole la promesa ¿a quién? A Abraham. Ahora, ¿quiénes son los herederos de esa promesa que se le hace a Abraham? En Gálatas 3 tenemos ahí lo que dice en el versículo 16. ¿Qué nos dice allí? Dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Simiente dice a su simiente. Y a su simiente. No dice simientes. No, a su simiente. Que es Cristo. Así es. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo, así mismo. Así es. Entonces, Carlos, y sigue, puede seguir. Sí, el 17 dice, esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Así es. Entonces, ¿qué no estamos diciendo? Estamos diciendo, Ávila, que Jerusalén, porque eso es Israel. ¿Qué es Israel? Recuerde que Cristo es la realidad de la sombra. ¿Qué era Israel? Israel era el medio, la herramienta, el medio usado por Dios. ¿Para qué? Para hacerse conocer a todas las naciones. O sea, Israel no iba a existir para sí, sino para darse a conocer al Dios verdadero. El protagonista no era el pueblo. No. La nación de Israel no es el protagonista de esta historia. El protagonista es Dios. Y usa a Israel para reflejar su poder. Su poder. Entonces, dicho sea de paso, que tú que has ido a Israel y toda esa zona, está en una estratégica, en una zona muy estratégica, un punto estratégico donde el norte y el sur necesariamente tienen que obligatoriamente pasar por allí. Ellos están prácticamente en todas las personas que iban a conocer al Dios verdadero porque iban a ver y se iban a encontrar con Israel, ¿verdad? Y eso era entonces, hoy día, ¿quién sería ahora? Porque nosotros, yo escucho con mucha frecuencia, nosotros somos el Israel de Dios. O somos el Israel espiritual. Si nos vamos a lo que dice el texto, el Israel de Dios es Cristo. Y en Cristo tú y yo somos bendecidos. No solamente tú y yo, sino también el judío, el griego, el árabe, todos los que vienen. Y esa fue la misión de Pablo, prácticamente, salir y llevar el evangelio. Ciertamente. A todos los gentiles. Entonces el 2.28, Ávila, ¿qué dice el 2.28? ¿Tú lo tienes? De Gálatas, ¿verdad? No, de Romanos. ¿Tú tienes? Romanos, sí, 2, 28, 29. Ajá. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consciente la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu Santo, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no a la gente. O sea que vemos ahí, Ávila, que nos está diciendo, o sea, que a veces estamos diciendo... Que no es por fuera. Exacto, mira que y mira que... No, y solamente si yo escucho a las personas... Somos pueblo. Y vamos a orar por Israel.
señores, no, debemos de orar no solamente por Israel, debemos de orar también por los palestinos, debemos de orar por todo el mundo porque ellos necesitan a Cristo. Dicho sea de paso, Israel en estos momentos está bajo castigo porque no conocen, no reconocen a Cristo como Salvador. Dicho sea de paso, ellos han salido diciendo que tienen su Mesías. Dicho sea de paso, Simón Bar Kokhba lo consideraron en ese momento como el Mesías que lo iba a liberar del yugo romano. Y ahí es que cuando se van, pierden la batalla y es donde ellos son expulsados de allí. O sea, para que ustedes vean cómo son las cosas, Ávila, y qué estamos nosotros mirando. Ahí en el versículo 11, fíjate cómo dice el versículo 11 el capítulo 11 de Hebreo y el versículo 8, que dice de la manera siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pero la fe, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí está lo bueno que dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que no se estaba sujeto a una franja de tierra, a un pedazo de tierra. Era algo mucho mayor, la cual Abraham había visto. Entonces eso es lo que vemos. Entonces, ¿qué es Israel? Israel es la sombra ¿de quién? De lo que había de venir. La sombra de lo que había de venir. ¿Quién era que había de venir? ¿Quién? Cristo. Y vamos a decir, ¿y qué tipifica esa tierra? La que tipifica la tierra, la sombra de esa tierra era esa gran ciudad celestial que tú y yo vamos a heredar. ¿Por qué? Por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Y Israel es prácticamente... se ve la imagen del poder de Dios, como una tierra tan pequeñita, como una zona ha podido lograr lo que está logrando. Incluso Salmos 122:6 nos dice: pedid la paz de Jerusalén para que sean prosperados todos los que le aman. Eso es lo que nos queda a nosotros. No se sienta... nosotros no somos judíos, nosotros somos iglesia, pertenecemos a la iglesia de Jesús, somos limpiados por la sangre de Jesús, pero entendemos y ahí es donde vemos que Dios es grande, cuando vemos toda la historia de Jerusalén, toda la historia del pueblo de Israel. Entonces ahí es que entendemos, para que el mundo sepa lo grande que es Dios. Es decir, que no es un Dios que no es poderoso, sino que con un pueblo tan pequeño, mira ahora cómo lo tiene. Y déjame decirte que nosotros somos pueblo de Dios en Cristo. Ahora en Cristo todos somos pueblo de Dios. Ahí donde entramos todos. Por eso dice Pablo en el mismo Gálatas capítulo 3, que versículo 20 y tantos por ahí dice que ya no hay ni judío, ni griego, ni mujer, que todos somos unos en Cristo Jesús. ¿Tú lo tienes ahí ya? Me dijiste Gálatas. El capítulo 3, versículo 23, 29, ¿verdad? Dice: antes de venir esta fe, la ley nos dice, nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se nos fue revelada. Y así que la ley vino a ser nuestro guía encarnado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora ha llegado la fe y nos ha hecho sujeto como guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griegos, esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Tú ves? O sea, que es en Cristo somos pueblo de Dios. Ya, sí, el pueblo, sí. ¿Cuál fue la función, la sombra? Israel era la sombra de lo que había de venir. Sí. Ya vino eso que había de venir. Ahora nosotros somos, ¿qué? Pueblo en Cristo. Todos somos pueblo en Cristo Jesús. Ahí es que somos pueblo, Carlos. O sea y la diferencia está en que hoy día la iglesia tiene que ir. Antes la iglesia antes tenían que ir a Israel, pero ahora no. Ahora aquí en el sentido de iglesia nosotros tenemos que ir a las naciones. Fíjate que antes era que las naciones tenían que ir a Israel. Sin embargo, ahora es diferente. O sea, usted que no ha conocido al Señor, usted puede
venir a ser pueblo de Dios en arrepentimiento Así es, y y fe. ser todos. parte de esta Y familia. no solamente oremos por Israel, oremos por Palestina, oremos por los árabes, todo el mundo, porque solamente en Cristo, por su evangelio, es que este problema y cualquier problema del mundo puede ser solucionado. No hay otra vía, no hay otra forma. Así Entonces, nada, Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Y mañana estarían por acá los caballeros. Dios Así es, bendiga. Dios le le guarde. bendiga.